Buenos días, señores Asamblea de Accionistas. En el día de hoy, como eh, presidente de la compañía US Bancorp, vengo a realizarles una contextualización y explicación de una estrategia aplicable con base en las métricas detectadas en la empresa y en el sector. En primer lugar, cabe aclarar que US Bancorp es un holding de servicios financieros multiestatales, dentro de lo cual la compañía ofrece una gama completa de servicios financieros como los que pueden ver en el apartado de fuentes de ingresos a la derecha, en los que están banca comercial, tarjeta y pagos, banca mayorista, banca corporativa, gestión patrimonial, tesorería y apoyo empresarial, entre otros. La subsidiaria de la compañía es US Bank National Association, la cual se dedica al negocio bancario general, principalmente de los mercados nacionales de Estados Unidos. Esta asociación ofrece una gama de productos y servicios a individuos, empresas, organizaciones institucionales, entidades gubernamentales y otras instituciones financieras. Bueno, continuando, vamos a empezar con una descripción de la situación financiera actual de la empresa, en donde empezamos con las métricas con un buen desempeño. Entre estas empezamos con el PKT, que como se puede evidenciar, siempre es un número que está dando negativo, lo que nos indica que el KT está siendo productivo, ya que no está requiriendo congelar muchos recursos para producir las ventas que se tienen. En cuanto a la palanca de crecimiento, en este caso específico hay que tener en cuenta que la empresa a lo largo de los años analizados no tiene inventarios, por lo cual el KTNO se ha afectado y tiende a una cifra negativa, pues las cuentas por pagar van aumentando en una mayor proporción que el KTO. Lo anterior lleva a que el PKT sea una cifra negativa que afecta asimismo el cálculo de la palanca de crecimiento, dando números que, a pesar de ser negativos, no indican un mal desempeño. Esto evidencia en que la empresa está generando caja al crecer con números que cada vez se van acercando más al uno y está teniendo un remanente muy alto con el paso de los años. En cuanto al flujo de caja libre, la empresa en general está generando un flujo que en verdad es libre y no afecta a los compromisos que se deben cumplir antes de ser reinvertido. Y lo más importante es que se puede evidenciar que con el paso de los años se está generando un flujo de caja libre mayor, por tanto, está teniendo una buena gestión de las estructuras, de las tres estructuras de la empresa y a pesar de que en los últimos años esta cifra disminuyó, se puede evidenciar que sigue siendo un número positivo y que esta cifra ha venido teniendo esta disminución gracias a las inversiones realizadas en adquirir la empresa Talesh y la adquisición de propiedad arrendada, planta y equipo vista en el balance general. En cuanto al comportamiento de los componentes del KTNO y su impacto en la liquidez, para este caso los componentes no tienen un impacto significativo en la liquidez, pues es muy bajo y por tanto no hay riesgo de presentar situaciones de iliquidez. Lo anterior explicado en que se está financiando con sus proveedores la empresa al tener cuentas por pagar eh, menores que cuentas por cobrar, mayores que cuentas por cobrar y unos inventarios equivalentes a cero. Esta situación pues dada específicamente al ser un banco. Continuando con la estructura de caja, al evaluar la proporción que con respecto al flujo de caja bruto representan los compromisos del incremento de KTNO, intereses y dividendos, se puede evidenciar que la empresa está teniendo un correcto manejo de su estructura operativa y financiera, dado que está obteniendo resultados positivos en el disponible para inversión y abono de capital, el cual además estuvo en crecimiento, aunque bajó en los últimos años por la inversión mencionada anteriormente, pero en general es positivo. De la mano con los resultados obtenidos en la estructura de caja, se puede evaluar la capacidad de endeudamiento de la empresa, que en este caso vemos que es una fortaleza financiera reflejada en el disponible para inversión a bono capital, que es una cifra positiva y que les permite tener capacidad de endeudarse realizando inversiones de expansión, como la ya mencionada en el año 2019. Para terminar esta parte, nos encontramos con las métricas con mal desempeño, que en este caso solo es una, el margen EBITDA. Pues al analizar los costos y gastos efectivos con respecto a las ventas que está teniendo la empresa, se puede concluir que está creciendo con mayor rapidez en estos costos y gastos efectivos que lo que está creciendo en sus ventas. Por tanto, a pesar de que no estamos teniendo un mal margen de EBITDA, la empresa cada vez está disminuyendo su margen, el cual debería tener una tendencia es a aumentar y está generando que una menor proporción de las ventas se estén convirtiendo en EBITDA.
Continuando con la situación financiera actual del sector, explicada a través de las métricas, se puede ver que el comportamiento en cuanto a los componentes del KTNO es muy similar en el sector y en la compañía, dado que no tienen casi inventarios, pero sí cuentas por cobrar menores a las cuentas por pagar, lo que indica que en general se están financiando con sus proveedores y que es un indicador positivo a pesar de que el número que esté evidenciado en pantalla es negativo. Lo anterior, de igual forma, influye en que el PKT del sector sea un número negativo, lo que es una cifra, una métrica muy positiva y da a entender que en general no se requieren congelar muchos recursos para producir ventas en la industria. De igual forma, al igual que en la empresa, se puede ver que el margen de EBITDA del sector es una cifra con desempeño negativo, dado que a pesar de ser positivo en la gráfica, tiene un comportamiento con tendencia a la disminución, lo que quiere decir que con el paso del tiempo una menor proporción de las ventas se están convirtiendo en EBITDA. Ahora bien, en el caso de la PDC, palanca de crecimiento, al contrario de lo que pasa en la empresa, en el sector es una cifra muy negativa, ya que a pesar de que también se ve afectado por las particularidades del caso del no existir inventarios en la PKT, está siendo una cifra muy inferior a uno, no se está acercando tanto a uno como la empresa, lo que quiere decir que en general las empresas del sector están demandando mucha caja al crecer. En cuanto al flujo de caja libre, se puede ver que es una tendencia en las empresas del sector que se genere liquidez y que haya un correcto manejo en las estructuras de ingresos, costos y gastos de KTNO y de capacidad instalada, facilitándoles así el crecimiento constante, pues suelen tener el efectivo para reinvertir en diferentes proyectos. Ya por último, en esta parte, al evaluar la proporción que con respecto al flujo de caja bruto representan los compromisos del incremento de KTNO, intereses y dividendos, se puede evidenciar que el sector, al igual que la empresa, está teniendo un correcto manejo de su estructura operativa y financiera, dado que está obteniendo resultados positivos en el disponible para inversión y abono de capital, el cual se mantuvo constante y presentó un significativo incremento del 20% en el último año. Esta cifra, en adición, permite concluir que el sector tiene una alta capacidad de endeudamiento, como ya se podía esperar por los altos flujos de caja libre generados. Entonces, teniendo en cuenta estas métricas y el comportamiento de la empresa junto con el del sector, se sugiere la aplicación de una estrategia que permita potenciar las métricas con buen desempeño, permitiendo mejorar el desempeño financiero general de la empresa. En este caso, creemos que debemos enfocarnos en la imagen de marca para el posicionamiento a través de la implementación de mejoras en el plan de marketing actual. Esto implementando una campaña publicitaria emocional y de concientización donde la empresa le permita a sus clientes evidenciar todos los esfuerzos que se han venido haciendo para gestionar los ingresos en pro del cuidado del medio ambiente, resaltando la labor que hemos hecho en inversiones como la hecha en el 2019, en donde se aportó a las necesidades de una economía verde que se aproxima a futuro, a través de financiamiento de más de 10 gigavatios de energía solar, marcando así un hito solar. Lo anterior permitirá conectar más con el público que se está concientizando y enfocando en contribuir y afiliarse con empresas que se preocupan por el medio ambiente, y nos permite ver que esta campaña tiene un potencial muy alto debido a que en los últimos años se ha vuelto una tendencia creciente el cuidado por el medio ambiente, dada la gran cantidad de pronósticos que han demostrado que hay que revertir el impacto del hombre y de todas sus labores en el planeta. En adición, la inversión es considerablemente menor a otras campañas que podrían costar más y no tener tanto impacto, pues se utilizan los canales publicitarios tradicionales que ya han venido mostrando mayor efectividad, y los ingresos por publicidad se espera que sean superiores a los de estas campañas previas. Cabe aclarar que esta estrategia lo que busca, como si bien se mencionaba, es atraer un segmento que va muy de acuerdo con este tema que se está haciendo relevante en los últimos años, orientado al cuidado del medio ambiente y disminución del impacto de las acciones del hombre en el planeta, con lo cual además se espera aumentar las ventas y por tanto es una estrategia que busca mejorar la imagen a través de dar a conocer al público potencial y actuar los esfuerzos que se hacen en US Bancorp para reinvertir los flujos de caja libre en acciones que
promuevan el cuidado del medio ambiente y que ayuden a generar cambios en el impacto del hombre sobre este, para así, a través de esta percepción, atraer más clientes y consecutivamente más ventas. Pero bueno, para entender un poquito más cómo sería el impacto de esta estrategia, nos encontramos con unas proyecciones realizadas hacia el 2022. En primer lugar, antes de explicar las cifras mostradas en las gráficas, se debe aclarar que se encontró un costo del equity del 19,78%, que al ser utilizado para determinar el costo promedio ponderado del capital o tasa WACC, nos dio un equivalente al 11%, la cual permite traer a presente los flujos de caja libre y hallar el BPN de esta estrategia. Posterior a ello, y teniendo en cuenta el crecimiento proyectado en ventas del 5%, se pudo determinar que la empresa está generando valor al crecer con la implementación de la campaña publicitaria, pues se encontró un BPN positivo, un valor presente neto, equivalente a 80.683 millones de dólares, lo que permite concluir que a pesar de que hay cierta incertidumbre y no es 100% seguro que todas las cifras y métricas se comporten como se proyectó, la estrategia sigue siendo rentable y se ve como algo positivo y aplicable para el crecimiento de la empresa. Además, las métricas presentadas a continuación, eh, cómo se lograron, el cómo se lograron en gran parte se debe a que los costos y gastos no tendrían un incremento tan exagerado, dado que la estrategia en sí no tiene que incluir en tantos costos y gastos efectivos para poder ejecutarse, proyectando así solo un incremento en estos del 3%, y sumado a que aparte esta estrategia al 100% se financiará con la deuda. Sin embargo, al tener un crecimiento en ventas proyectado mayor que el costo de gastos y costos efectivos, se espera poder cubrir de manera audaz todo lo que requiera la estrategia con la cantidad de clientes nuevos y segmento ambientalista atraído por la misma. En adición, en el caso de esta estrategia a implementar, no se requiere una inversión en CAPEX, dado que al ser una campaña publicitaria, solo se debe invertir en capacitación y contratación de personal, además de en la creación y difusión de contenidos que se van a utilizar para su realización, permitiendo así que no es necesario que se sumen activos fijos a la empresa con el fin de hacer posible la estrategia. Por el contrario, solo se debe incrementar los gastos de venta y marketing del estado de resultados de la empresa. Pero bueno, esto es como una explicación de cómo podríamos obtener parte de estas métricas. Ahora ya en las cifras exactas y las métricas que hallamos, continuamos con el flujo de caja libre, en donde la implementación de esta estrategia durante los 3 años nos permite concluir que desde el primer año hasta el tercero la empresa pudo cubrir el costo de la deuda y crecer además teniendo flujos de caja libres, generando así valor y generando caja al crecer, demostrando que la implementación de esta estrategia es factible y positiva para la empresa, pues como se ve en la gráfica, durante los 3 años le permitió generar flujos de caja libre equivalentes a un total de 32.427 millones de dólares. Siguiendo con los componentes del KTNO, se ve un comportamiento muy similar al que se estaba presentando con anterioridad a la estrategia. Dado que los componentes del KTNO no tienen un impacto significativo en la liquidez, pues muy baja y por tanto no hay riesgo de presentar situaciones de liquidez con o sin la deuda. Esto explicaba en que se está financiando con la empresa, con los proveedores, al tener más cuentas por pagar que inventarios que equivalen a cero en este caso particular y que cuentas por cobrar. Eh, Sin embargo, a pesar de que con la estrategia las cuentas por pagar crecen, al adquirir más clientes no significa que sean negativas o que se estén acumulando fondos ociosos, pues solo se evidencia que hay una mayor captación de mercado, que es lo que es el objetivo principal de esta campaña publicitaria. En cuanto a la capacidad de endeudamiento, podemos ver que gracias a lo que les explico en el flujo de caja libre es posible entender que la empresa, al estar generando flujos de caja posteriores a cumplir con sus obligaciones financieras, tiene la capacidad de reinvertir o endeudarse sin llegar a correr un riesgo significativo. Lo anterior, además, justificado con la estrategia, pues en el año 2022 que se ve la culminación de esta, la empresa tuvo la capacidad de generar suficientes recursos y una alta capacidad de pago suficiente como para cubrir la deuda con la que venía y la adquiría por el préstamo en el que se incurrió para implementar la estrategia. Así, entonces, podemos encontrar que tiene una capacidad de endeudamiento
al final del periodo equivalente a 84.383 millones de dólares, que además se justifica en que la empresa está generando un EBITDA de 41.146 millones de dólares que le permite cumplir tranquilamente con sus 5 compromisos. Entre ellos están claramente los intereses y posterior a ello tener un flujo de efectivo para tomar deuda y cumplir con lo que está demandando. Por último, en esta parte, la estructura de caja, como se evidencia arriba está la del 2019 antes de la estrategia y abajo está la del 2022 posterior a la implementación y culminación de la misma. Como se puede evidenciar, hay un aumento significativo del flujo de caja bruto, que en el año 2019 era equivalente a 7.347 millones de dólares, lo que se ve justificado en el alto incremento de las ventas que permitirá la atracción de clientes por medio de la campaña publicitaria. Por otra parte, como ya se explicó antes, en esta industria no se tienen inventarios, por lo que el aumento en KTNO es nulo desde antes de implementar la estrategia y posterior a su implementación. Adicionalmente, los intereses aumentan en una pequeña cantidad, pero esto se ve justificado en lo último que se debió pagar al adquirir deuda para financiar la estrategia. Ya finalizando, los dividendos no aumentaron, pues se entiende que los accionistas manejan de forma discreta la obtención de una deuda y consideran que no es necesario subir mucho la exigencia en dividendos, teniendo así una constante de 302 millones de dólares. Em, en el apartado de inversión y abono capital se puede ver reflejado todo el aumento de caja bruto por las ventas explicado anteriormente, dejando un incremento de más de 25 millones de dólares. Ya como las últimas métricas para entender lo que pasaría con la implementación de la estrategia, nos encontramos con el PKT, donde la productividad del KT sigue teniendo un comportamiento similar al que tenía antes de implementar la campaña publicitaria, pues sigue siendo un número negativo que, de hecho, en el 2022 solo se redujo un 1% en comparación al 2019, como se ve en la gráfica. Esta cifra negativa significa que la empresa tiene un comportamiento positivo en esta métrica, pues no está requiriendo congelar muchos recursos para operar y producir las ventas proyectadas. En el apartado del margen de EBITDA, al analizar los costos y gastos efectivos con respecto a las ventas que se está teniendo en la empresa, se puede concluir que la empresa ya no está creciendo con mayor rapidez en sus costos y gastos efectivos que lo que está creciendo en sus ventas. Sumado, se evidencia un significativo crecimiento del margen de EBITDA, el cual en años anteriores a la campaña venía comportándose negativamente, pues a pesar de estar generando margen, este estaba teniendo un comportamiento tendiente a la disminución y ahora está tendiendo al crecimiento. Lo que nos permite concluir que con la campaña publicitaria es posible permitir que la empresa convierta una mayor proporción de sus ventas en EBITDA. Ya para concluir, la palanca de crecimiento es la última cifra o métrica evaluada, que en este caso específico hay que tener en cuenta lo que ya se mencionó en el análisis de las métricas antes de la estrategia, en donde se explica que la empresa a lo largo de los años analizados no tiene inventarios, por lo cual el KTB-NEO se ve afectado y tiende a una cifra negativa, pues las cuentas por pagar van aumentando en mayor proporción que el KTO, lo que lleva a que el PKT sea una cifra negativa que afecta a sí mismo el cálculo de la palanca de crecimiento, dando números que, a pesar de ser negativos, no indican un mal desempeño. Lo que sí tiene una variación en este caso es que la PDC ahora es un número que se acerca más al cero, se vuelve menos negativa y pues es mejor en su comportamiento. Esto se explica aunque el aumento del PKT es mínimo y por el contrario, como ya se dijo anteriormente, posterior a la campaña publicitaria, el margen de EBITDA crece en una proporción muy alta. Esto permite que la empresa siga generando un remanente alto y mejor y haciendo que esta cifra, a pesar de no ser un número que sea positivo entendido como tal, es en este caso una métrica funcional para la empresa, dado el sector en el que se desempeña. Muchas gracias, señores accionistas, por su tiempo. Espero que haya sido clara esta explicación de las métricas de la empresa y del sector y que hayan podido evidenciar cómo a través de la implementación de la campaña publicitaria podemos potenciar y mejorar la situación financiera de la empresa.